Patología cerebral, lo más frecuente, hematomas intracerebrales, hemorragia cerebral. Ahora vamos a tratar un poco lo que es trauma, es lo que nos faltaba, traumas aquí dentro. Cuando hablamos de traumas aquí dentro, en general, el paciente no es que tiene un golpe solamente en la parte de los lápiz o la columna, sino que también a veces existen, digamos, golpes en varias partes del cuerpo y a veces el paciente se convierte en lo que es bien, entonces nos referimos, hablamos de politraumas, pero en general decimos politrauma más trauma medular, ¿no es cierto? Y si nosotros hacemos una comparación entre lo que es adulto y lo que es pediátrico, en general los pediátricos normalmente se manejan lo mismo que en adultos, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es mucho menos frecuente en los pacientes pediátricos que en los adultos. ¿Por qué? Porque los pacientes pediátricos en general no están en la altura, no están en trabajos de riesgo, no están en trabajos de deportes de contacto, más los pediátricos tienen un TEC leve si quieren, un TEC cuadrado, pero aún así, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de traumas aquí de un paciente pediátrico, normalmente, ¿no es cierto?, la lesión va a ser más ligamentario que óseo. ¿Por qué? Porque en general está en fase de crecimiento, ¿no es cierto? Cuando cae en un peso más ligero que el del adulto, los ligamentos son mucho más flexibles, más elásticos si quieren, todos los ligamentos, las articulaciones, entonces estos sí van a tener bastante lesión en este nivel con relación a lo que son los adultos. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de accidentes de traumas medular en los pacientes adultos? Fíjense ustedes, accidentes automovilísticos es el mayor porcentaje, los famosos latigazos de cuello, ¿no es cierto? Los famosos lesiones lumbares por el cinturón. Entonces, todo esto influye, ¿no es cierto?, en el porcentaje, porque la gran mayoría de estos tienen accidentes en vía pública y en general ya dijimos que los accidentes en vía pública están alrededor de entre los 20 y los 45 años, más o menos. Y otra de las causas es la caída de alturas. Generalmente son trabajadores, digamos, que trabajan en construcción y caen en la altura por imprudencia. Algunos que suben al techo, caen, ¿no es cierto?, algunos caen de un puente, etcétera, etcétera. Y después vienen los accidentes deportivos. Accidentes de contacto, fundamentalmente, ¿no es cierto?, fútbol americano, que terminan con lesiones cervicales, las clavadas de piscina, cuando no tienen bastante experiencia, este tipo de deporte, fíjense ustedes, patinaje, como está lesionándose la columna. Entonces, todo eso influye, y después vienen los accidentes violencia, trauma directo, lesiones directas, herida de arma de fuego, ¿no es cierto?, en un porcentaje mucho menor. Entonces, fíjense, hay bastantes causas de
cómo puede presentarse un trauma medular, pero en general en los accidentes automovilísticos es la primera causa. Ahora, ¿cómo evaluamos al paciente en la parte prehospitalaria? Lo primero que tenemos que hacer es al paciente inmovilizar, ¿no es cierto? Una tabla rígida, collar cervical, que no se mueva, siempre movilizarlo en bloque, ¿no es cierto? Y todo esto hacemos ¿para qué? Lo mismo que en el trauma craneoencefálico, evitar las lesiones secundarias. Entonces, obviamente, ¿a quiénes consideramos con traumas medular? Pacientes intoxicados, pacientes con aliento alcohólico, pacientes pediátricos menos de 2 años, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que hacer el examen físico de acuerdo a la TLS, ¿no es cierto? ¿Saben, no es cierto, lo que es la TLS? El ABCD. Entonces hacemos esto y también hacemos el examen neurológico del trauma medular, el ASIA, que ya lo vimos. Entonces, en esto, ¿qué es lo que nos interesa? Movimiento muscular. Ver si tiene fuerza, tono, silencio, la gravedad, ¿no es cierto? Después buscamos que la sensibilidad, los dermatomas correspondientes, para ver si es que tiene alguna lesión, saber más o menos a qué nivel corresponde la lesión en la columna. Y finalmente buscamos los reflejos osteotendinosos y los reflejos superficiales. Los cutáneo-abdominales o cremasteriano, bulbo cavernoso, reflejo anal, ¿no es cierto? Todo eso nos interesa saber en un paciente con trauma medular. Entonces, cuando llega al hospital, lo que tenemos que hacer es esto: siempre manejar en bloque al paciente, ¿no es cierto? Todo el personal en el hospital se maneja en bloque y el médico va examinando toda la parte de la columna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe por el trauma lesión vascular. Aparte de tener lesión o contusión en la médula, provoca edema, si quieren, ¿no es cierto? Y comprime. Lo mismo que cuando hablamos de edema intracerebral, pasa lo mismo, con la diferencia que en la médula hay poco espacio, comprime, ¿no es cierto? Y a veces por el desplazamiento, a veces desgasan lo que es el paquete vascular. Entonces uno va buscando dónde está la lesión, dónde acusa dolor o dónde, a partir de donde no siente el paciente. Entonces, para eso, nosotros tenemos que aprender esto. Son los niveles sensitivos, o lo llamamos los dermatomas. Entonces, otra vez nos vamos a repetir. Tenemos que saber el concepto de dermatomas y metámeras. ¿Qué es una metámera? Es un segmento de la médula por donde nacen las raíces periféricas, espelículo anterior y posterior, pues el espíritu motor. ¿Y qué es un dermatoma? Es un segmento de la piel que está inervado por una determinada raíz periférica. ¿No es cierto? Entonces, todo esto tenemos que saber para entender dónde está la lesión. Y si nosotros hablamos de déficit, fíjense, todo lo que está por encima de T10, que es de T11, a veces T12, ¿no es cierto? Pero por encima de T10, con seguridad la lesión va a ser medular. Y por debajo de T10, L1, ¿no es cierto? En general es más abajo esto, ¿no es cierto? Algunos dicen T11, T12, L1, ¿no es cierto? La lesión va a ser medular y radicular.
¿Por qué marcan T10 como límite? Muchas veces ustedes saben que la médula termina en un promedio de entre T12 y L1, ¿no es cierto? Algunos por alguna causa terminan mucho más arriba. Entonces por eso se pone como límite esto. Entonces cuando yo sé que es por encima de T10 va a ser medular. Si está entre T10 y L1 yo sé que va a tener lesión medular, lesión radicular. Pero si está por debajo de L1, entonces en realidad la lesión va a ser radicular, no medular. ¿Por qué? Porque a partir de L1 para abajo, ¿qué es lo que tenemos? La cola de caballo. La cola de caballo, tenemos muchas raíces que bajan, ¿no es cierto? Cuando hay alguna lesión, puede haber alguna lesión radicular, sí, seguramente. Entonces yo sé que si yo tengo L1, L2, L3, L4, L5, traumas de medular, compresión, fractura de cuñamiento, desplazamiento, entonces sé que va a haber afectación radicular. Pero si es más arriba, yo sé que probablemente tenga lesión radicular y lesión medular. Pero si está por encima del T10, con seguridad, el paciente va a tener una lesión medular. Entonces, son parámetros que uno tiene que tomar en cuenta para, digamos, interpretar la lesión del trauma medular. Y les vuelvo a recalcar, tienen que aprender todo esto de memoria para entender lo que es trauma medular, para que entiendan rápidamente. C2, región occipital, C3, cara lateral del cuello, C4, región supraclavicular, C5, infraclavicular, hombro, baja por la mitad anterior, el brazo y antebrazo, C6, tenemos acá el pulgar, C7, dedo medio, C8, tenemos el anular y el meñique, que va para la parte interna, T1, mitad interna anterior, del brazo y antebrazo, axila, después tenemos todos los niveles torácicos corresponden a los espacios intercostales. Pero parámetros yo tengo que T4 pezones, T7 apendicifoides, T9 de borde costal, T10 ombligo, T12 tengo región suprapúbica que es la anterior, L1 región inguinal, L2 tengo un tercio superior del muslo que va de arriba para abajo y de afuera para adentro. L3 tengo un tercio medio, misma dirección, de afuera para adentro, de arriba para abajo, y L4 tengo el tercio inferior que va de arriba para abajo, de afuera para adentro, pasa por la rodilla y va a terminar en la cara interna de la pierna y región mareoral interna. L5 tengo la cara externa y el dorso del pie. S1 tengo mitad externa del muslo, la pierna, parte del mayor, el talón, borde externo del pie. S2 tengo mitad interna que va a terminar, ¿no es cierto?, en la otra mitad de la planta del pie. Tengo S3, S4 y S5, región perianal. Entonces tienen que aprender todo esto de memoria. ¿Para qué? Para que puedan entender y saber dónde está la lesión. Bien, ahora, ¿cuál es la fisiopatología del traumatismo? Fíjense ustedes, es lo mismo que un TEC severo, tenemos lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones primarias? Si nosotros vemos la imagen, fíjense, desplazamiento, compresión, que está provocando lesión en la médula. Eso es una lesión primaria. Entonces tenemos 4 mecanismos básicos. Una contusión, acá tenemos una contusión, compresión, está comprimiendo el canal medular, elongación, desplazamiento de estructuras y laceración, ruptura de elementos de sostén. Entonces tenemos contusión, compresión, elongación y laceración, lesiones primarias, ¿no es cierto? 4 mecanismos. Entonces, por esos 4 mecanismos va a provocar lesión primaria en la médula. Ahora,
Las lesiones secundarias lo mismo, son después del trauma. Después del trauma. Si nosotros no corregimos esto, ¿qué es lo que va a provocar? Bastante edema, si provoca bastante edema, ¿qué va a provocar? Isquemia, ¿no es cierto? Isquemia, ¿no es cierto? Por el edema localizado en esa zona. Entonces, tenemos que hablar de lesiones completas y lesiones incompletas. Cuando hablamos de lesiones completas, en general, el paciente no siente nada por debajo de la lesión, ni sensitivo ni motor. Pero cuando hablamos de lesiones incompletas, vamos a ver que existe alguna sensación de función sensitiva o a veces motora, ¿no es cierto?, por debajo de la lesión, más de 3 segmentos. Entonces, cuando vemos esto, si el paciente siente algo y mueve algo, tiene un buen pronóstico, porque haciendo todo lo que tenemos que hacer, tratamiento, podemos mejorar esa función que está perdiendo. Entonces, pero si nosotros vemos que el paciente, después del accidente, en la columna, el paciente no siente, no mueve, en general se considera como una sección medular. Obviamente, para eso tenemos que ver que existe desplazamiento o compromiso del canal medular, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros no vemos nada, la columna está bien, no hay edema, pero el paciente no siente, ¿no es cierto? Entonces, a veces hablamos del shock medular o choque medular. Cuando hablamos de lesiones completas, tenemos que hablar lesiones de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Si hablamos de la neurona motora superior, la lesión generalmente es en la médula, que es lo que va a provocar una espasticidad, contracción del músculo vesical, o sea, del músculo detrusor, y alteraciones renales relacionadas al reflujo, porque no va a tener función, obviamente, ¿no es cierto? Estos son de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque hay lesión ¿dónde? En la médula, donde está la neurona motora superior. Ahora tenemos a la neurona motora inferior. En general, estos se encuentran ¿dónde? En las raíces. Entonces, estos pacientes van a tener lesiones articulares, van a tener flacidez, dilatación en vez de contracción vesical, ¿no es cierto? Van a tener obviamente infecciones unidas a repetición. Entonces estos van a tener mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando hay lesión radicular, no todas las raíces están lesionadas, solo algunas. Puede ser 20%, 50%, 70%, no sé, pero el resto sigue funcionando. Por eso es que tiene un buen pronóstico. Mientras que cuando hay lesión en la neurona motora superior, es que está lesionada la médula. Entonces estos sí tienen un mal pronóstico. ¿No es cierto? Entonces, existe esta clasificación de Franklin que es más o menos muy similar a lo que es el ácido, ¿no es cierto? ABCDE, pérdida de la función motora por debajo de la lesión, ¿no es cierto? Pérdida de la función motora con función, ¿no es cierto?, sensitiva, pero no útil por debajo de la lesión. C, tenemos función motora y sensitiva remanente, pero no útil, digamos, para movilizarse, de función motora y sensitiva mucho mejor por debajo de la lesión, pero, ¿no es cierto?, se ve y el E prácticamente está conservado. Es más o menos muy similar a lo que es el ácido, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ver esta esquemita. Por ejemplo, si yo tengo una lesión a nivel del cuello, seguramente voy a tener tetralejía. Pero ¿dónde tiene que estar la lesión? A nivel de C4. De ahí para abajo, cuadriplejía. Ahora, si la lesión es más abajo, pongámosle C5, C6, entonces
va a tener algún movimiento de hombros y querer levantar el brazo, pero no puede hacer este tipo de movimientos y no mueve los pies. Lo mismo va a tener tetraplegia o cuadriplegia. Pero si la lesión es más o menos a nivel de los pezones, por ejemplo, va a poder mover perfectamente los miembros superiores, pero de ahí para abajo no mueve los miembros inferiores. Ahora, si tenemos una lesión lumbar, ¿no es cierto? Va a haber lesión articular, no medular. Entonces, el paciente sí puede tener paraplegia ¿no es cierto? O parestesia severa, pero por lesiones articulares. Obviamente, cuando hay lesión sacra o coxigio, va a haber problemas de esfínteres fundamentalmente. ¿Ah? Bien. ¿Cuáles son los señales de buen pronóstico en un paciente con trauma articular? Normalmente, después de que se golpeó la espalda, todo esto, se levanta, se siente y está todo bien. Mueve los pies, moviliza, ¿no es cierto? Y obviamente, cuando va al hospital, lo primero que tenemos que hacer es buscar el reflejo pediátrico. Porque muchas veces puede levantarse, moverse y de pronto no controlan la orina. ¿No es cierto? Entonces es importante, como médico tenemos que revisar esto, ¿no? Porque puede haber una lesión en este segmento, ¿no es cierto?, que va a lesionar todo lo que es la región perianal. Y cuando hablamos de mal pronóstico, vamos a ver este tipo de lesiones. Paciente visto de frente, fractura en la columna con desplazamiento de fragmentos óseos dentro del canal medular y fuera. Este mismo paciente, desplazamiento lateral, fíjense ustedes, fracturado. O este tipo de pacientes, desplazamiento, una distesis traumática por el famoso latigazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Seguramente el paciente va a tener, si es que tiene lesión medular, priapismo. Alguna vez ustedes van a ver, ¿no es cierto?, pacientes con lesión y van a tener priapismo, pero no es porque, sino que es un reflejo que provoca esto. Presencia de Babinski, lesión de la vía piramidal. Va a haber ausencia del reflejo bulbocavernoso, ausencia del reflejo anal superficial. Eso sí, va a estar ausente. Entonces, estos pacientes son en general de mal pronóstico. En la cervical aún todavía tenemos algo, digamos, de movimiento muchas veces a pesar de tener esto. ¿Por qué? Porque el canal medular en la parte cervical y lumbar tienen bastante espacio con relación a la parte dorsal. ¿Por qué? Por los tipos de movimientos que uno hace en la cabeza, de flexión, extensión, rotación interna, externa, ¿no es cierto? Y lo mismo que en la parte lumbar. Por eso que cuando tenemos este tipo de situación, a veces el paciente tiene algún tipo de función. Entonces, lo que tenemos que hacer es inmediatamente tratar de resolver, alinear, estabilizar esa columna. ¿Para qué? Para rehabilitar a nuestro paciente. Ahora, si nosotros hablamos de lesiones, vamos a hablar de lesiones o de síndromes en la columna. Tenemos el síndrome centromedular, el síndrome de Brown-Séquard, hemisección medular, síndrome del cordón anterior, cordón posterior, el síndrome Kauda-Equina y el síndrome mixto cuando está totalmente lesionado. Cuando hablamos de síndrome centromedular, estamos hablando de una afectación en la parte central de la médula y en general solamente en la parte central, el resto sí. Estas lesiones en general, si la lesión es pequeña, bastante baja en relación a la parte cervical, tiene un pronóstico muy bueno, digamos, entre un 50
¿Puede controlar el control musical? Sí. ¿Puede caminar? Sí. Pero va a tener problemas en los movimientos de las manos. ¿Por qué? Porque las raíces que salen de la columna cervical van a inervar a los miembros superiores. Entonces va a tener problemas en los miembros superiores, no en los miembros inferiores. ¿Y por qué se presenta esto? En general se presenta en las personas de la tercera edad que tienen bastante artrosis y osteofitos con disminución del canal medular y van a hacer esto, hiperextensión. O sea que hacen este tipo de movimiento para atrás y se regresan. ¿Cómo está el canal medular con estenosis? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que provoca? Compresión y lesión centromedular. Entonces, estos pacientes van a tener problemas de miembros superiores solamente. Mano torpe, dificultad, paraparestio, parece los miembros inferiores, a veces alteración de la sensibilidad un poco, pero, ¿no es cierto? Si la lesión es un poco más arriba, después de 3, 4, a veces por el edema tienen mal pronóstico, cuando la lesión es mucho más arriba. Síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard se llama hemisección medular, lesión de la mitad de la médula. Esto en general se presenta en trauma cuando la lámina o el pedículo ingresa al canal medular, lesiona la médula de un lado y a veces cuando existe una rotación o desplazamiento, como vimos en la imagen tomográfica de la médula, ¿no es cierto? Desplazamiento lateral puede lesionar simplemente la mitad de la médula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense, va a haber una disminución motora ipsilateral, eso significa en el mismo lado de la lesión, ¿no? Pero va a haber, ¿no es cierto?, una alteración en la distribución del dolor y la temperatura, pero contralateral a la lesión. El pronóstico en general es bueno porque sigue funcionando la tráquea. Y cuando hablamos de hemisección medular, no es que estamos hablando exactamente toda la mitad, a veces un cuarto, ¿no es cierto?, un medio, 2 tercios, ¿no es cierto?, pero el resto sigue funcionando. Ahora, tenemos el síndrome medular anterior. Cuando hablamos del síndrome es por hiperflexión, con fragmentos óseos, ¿no es cierto?, que comprimen, o desde discos agudos que comprimen la médula y van a comprometer ¿qué cosa? La circulación de la arteria medular anterior, que es lo que les decía al principio, cuando se les mostré la imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si la lesión es por delante, el paciente con seguridad va a tener una lesión motora. Puede tener una paraplegia, tetraplegia, si quieren, cuando está por encima de C7, va a tener una anestesia disociada por debajo de la lesión, una hipoestesia, termoalgesia por lesión del haz espinotalar. Entonces, el paciente no va a sentir, no va a tener movimiento, pero puede sentir, tener la sensibilidad. No conserva la distribución entre los dos puntos, la batiestesia, sensibilidad profunda y las funciones de los cordones posteriores. ¿Por qué? Los cordones posteriores se encargan de la sensibilidad, ¿no es cierto? Y estos pacientes, ¿no es cierto?, tienen un mal pronóstico, hasta un 20%, con un tratamiento adecuado, recuperan gran parte de la función motora. Eso no quiere decir que van a estar normales como antes, pero van a recuperar. Hagamos el ejemplo de hernia de disco, por trauma, por caída, lo que sea. Si nosotros lo operamos, sacamos la hernia de disco, seguramente esa
ese déficit que tiene va a recuperar. ¿Por qué? Porque sacamos inmediatamente lo que está comprimiendo la médula en la parte anterior. O si tiene una lesión por fragmento óseo, lo operamos, liberamos el canal y tratamos de sacar el fragmento óseo, liberando que la parte de la función motora, el paciente va a mejorar con rehabilitación. Ahora, cuando hablamos del síndrome del posterior, estamos hablando de esta zona. En general, va a haber una alteración de la sensibilidad, del sentido vibratorio y la propriocepción. La parte motora que está indemne va a estar conservada, porque no hay lesión en la parte anterior. En estos pacientes a veces existen lesiones a nivel de parte cervical, a veces dorsal, y los pacientes quedan sensación de quemazón en los brazos y en la parte dorsal. Alguna vez ustedes van a escuchar, dicen, doctor, ¿no es cierto? Me quema los brazos, me quema la espalda después del accidente, pero no en los brazos. Pues cuando yo tengo que sospechar que hay alguna lesión, alguna compresión o lesión de la parte sensitiva. La parte sensitiva. Entonces, miren ustedes que lo mismo que en el cerebro tenemos en la médula segmentos que nos van a dar una determinada sintomatología que nos va a orientar directamente a entender, ¿no es cierto?, la lesión donde se encuentra. Y tenemos las lesiones mixtas. Estas lesiones mixtas están lesionando la parte anterior, la parte posterior, mejor dicho, anterior, posterior, a veces lateral, y va a dar una combinación de muchos síntomas en el paciente, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a buscar, no encaja en ninguno de ellos, porque puede tener, no mover un brazo, pero tampoco mover, no siente la sensación del otro lado, tiene sensación de quemazón, un montón de, digamos, mezcla de síntomas que no encajan en ninguno de los síndromes que hablamos. Entonces, estos pacientes igual tienen un pronóstico, digamos, bastante malo, porque se supone que hay bastante lesión casi en toda la médula. Ahora, hablamos del síndrome caudal. Cuando hablamos del síndrome caudal, ¿a qué nos referimos fundamentalmente? Lesión del cono medular y lesión de las raíces del cono. Para ser específicos, cuando yo tengo una lesión del cono medular, entonces hablo del síndrome del cono medular. Ahora, si tengo lesiones de la cola de caballo, hablo del síndrome de la caudal. Ambos, ¿no es cierto?, van a tener ¿qué cosa? Aseflexia en los miembros inferiores, trastornos de la vejiga y por ahí algunos de los intestinos, pero más de los esfínteres vesicales fundamentalmente. Va a haber ausencia perianal, porque las raíces sacras van a ese nivel. Los llamados, la famosa, ¿no es cierto?, frase anestesia en silla de montar, ¿no es cierto? Anestesia en silla de montar, los reflejos bulbocavernosos, el anal, no están ausentes. Y en general, estas son lesiones incompletas, porque ya se los dije, no agarran todas las raíces, ¿no es cierto?, y tampoco lesionan todo el cono medular. Pero ambos van a tener la misma sintomatología. De cualquier manera, estos necesitan un tratamiento de urgencia para salvar fundamentalmente todos los reflejos esfinterianos. Ahora, si yo tengo un paciente de estas características, ¿no es cierto?,
igual, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tengo que pensar que todo paciente inconsciente por diagnóstico de politrauma o tiene aliento alcohólico debe ser considerado con lesión medular. Fíjense ustedes que este paciente está muy mal y ya tiene un tubo de tórax para ayudarle. ¿No es cierto? Si yo veo un paciente, pero que está consciente, con signos de hipoestesia o parestesia en los brazos, en las manos, en las piernas, tengo que pensar y justificar que tiene una lesión medular. ¿Por qué? Porque está alterada la sensibilidad y a veces parte de la motora. Entonces, cuando yo veo hago un examen neurológico, lo mismo que en politrauma, tengo que hacer de inicio para tener una idea. Y el examen real es después de la fase de reanimación. Lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿O qué es lo que me interesa cuando tiene trauma? Los reflejos. El bulbo cavernoso, el reflejo anal, el cremasteriano, el Babinski, buscar un nivel sensitivo a partir de donde está la lesión. Y ya se lo dije hace un momento, tomar en cuenta el shock medular. Entonces, yo veo un paciente que no mueve los brazos, no mueve los pies, ¿no es cierto? Le hago todos los y no encuentro nada. Probablemente sea un shock medular. Bueno, para que sea un shock medular, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Hipotensión y horario, con esos dos parámetros, que si no mueve los pies, entonces casi con seguridad este paciente va a tener función medular. Se reanima, se compensa, se mejora la hipotensión, se mejora la bradicardia, el paciente va a empezar a movilizar los miembros afectados. Entonces el paciente va a tener un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna lesión que esté afectando a la médula, ¿no es cierto? Entonces es muy importante ese tipo de cosas y no desesperarse, porque uno se desespera, ¿no es cierto? Cuando el paciente no mueve y no encuentra nada y no sabe qué hacer. Entonces, como siempre, tiene que tomar en cuenta este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si nosotros vemos esto, recuerden que cuando existe un paciente politraumatismo con sospecha de trauma raquimedular, se tiene que estabilizar la columna, usar una placa de tórax. Si tiene lesión en la cabeza, preparar para operarlo y después el resto de la columna. Siempre en la radiografía, fijarse que esté bastante bien alineado. Y si vemos esto, es porque tiene una listesis. Y cuando pedimos una radiografía de columna, ¿qué es lo que pedimos? Tenemos que siempre pedir que enfoque hasta C7. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las lesiones se presentan entre C5, C6 y C6, C7. Y nosotros contamos C1, C2, C3, C4, C5, C6. Entonces, muchas veces nos sacan una foto hasta acá. Todo esto bien, si no tiene nada. Entonces nos olvidamos de ver lo de abajo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La alineación de la parte anterior, cuerpo pectoral, la alineación de la parte posterior, la alineación de las láminas, que son estas, todo esto la lámina, y la alineación de las apófisis espinosas. 4 líneas que tenemos que observar para ver si no tiene ninguna lesión en la médula, fundamentalmente a nivel cervical. A veces vemos
este tipo de trauma. Si yo veo este desplazamiento, veo este corte, fíjense, totalmente desplazado, o veo esto, es lo mismo, y vemos el cuerpo vertebral metido en el canal medular siguiente. Entonces, fíjense ustedes que esto va a provocar ¿qué cosa? Una sección medular. Entonces, hagamos lo que hagamos, este paciente no va a mejorar. Si nosotros vemos su radiografía, fíjense ustedes, totalmente desplazado la vértebra hacia adelante 100%, desplazado y descendido más de paso. Entonces, estos pacientes son de mal pronóstico, pero para decir esto tenemos que hacer todos los estudios y darle una explicación a la familia. Cuando hacemos un tratamiento de un trauma aquí medular, en general, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar las escalas. ¿Por qué? Porque si el paciente está en la misma posición en las primeras 48 y 32 horas va a tener escalas. ¿Por qué? Si yo les dejo sentado a ustedes 3 horas en la misma posición, van a sentir una sensación de adormecimiento en los glúteos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Se mueven. ¿Para qué? Para que circulen. Pero estos pacientes que tienen lesión no van a poder moverse. Entonces comprimen, ¿no es cierto? Falta de irrigación y provocan lesión. Entonces lo que tenemos que hacer es dotar a los pacientes, movilizarlos para evitar las escalas. Evitar las infecciones urinarias, sí, porque los pacientes, como no controlan los esfínteres, están en una sonda vesical, entonces tenemos que hacer un control estricto para evitar infecciones urinarias. Evitar complicaciones, obviamente que sí, fundamentalmente pulmonares cuando la lesión es arriba. Si lo tenemos a nivel cervical, ¿no es cierto? El paciente va a tener lesiones todo por debajo, va a tener un mal funcionamiento del músculo respiratorio. ¿Cuál es el músculo respiratorio principal? ¿Cuál es? Diafragma. Diafragma, ¿no es cierto? Es el músculo principal. ¿Y los accesorios cuáles son? Intercostales. Los Intercostales. ¿no es cierto? Entonces, pues fíjense ustedes que el paciente que tiene lesión no va a poder respirar, se va a fatigar, necesita asistencia respiratoria mecánica. Y obviamente se va a ir mejorando, ¿no es cierto? Tiene que tener un apoyo psicológico, fundamentalmente aquellos que tienen una paraplegia, mueve los brazos y de pronto de un día hoy está caminando y mañana queda en silla de ruedas de por vida. Pues necesita un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque cuando son jóvenes, en general, ellos tienen tendencias suicidas. Se quieren matar porque no aceptan. Tenemos que hacer rehabilitación, hay que tener cuidado de enfermería permanente y tratamiento quirúrgico lo más antes posible para estabilizar la columna y rehabilitarlo. El paciente tiene que ser rehabilitado, ¿para qué? Para que pueda movilizarse mejor y evitar muchas de estas complicaciones que hablamos. Y dentro del tratamiento quirúrgico, fíjense ustedes, cuando hay una fractura con desplazamiento podemos hacer una prótesis por vía anterior, con placa y tornillo, ¿no es cierto? Podemos hacer una descompresión posterior cuando la lesión es bastante importante dentro del canal medular, igual lo mismo una prótesis por vía posterior, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para movilizar al paciente precozmente, rehabilitarlo lo más antes posible. Y obviamente evitar las complicaciones respiratorias y la rehabilitación siempre tiene que ser integral. Antes se usaba mucho esto, corticoterapia, se usaba la bendita prednisona, pero decían que se tendría que usar antes de las 8 horas del trauma.
Si usamos 30 miligramos por kilo peso en la primera hora, luego el restante 5.4 miligramos en las 24 horas. Cuanto más antes, mejor el pronóstico. ¿No es cierto? Y no tendría que pasar más de 48 horas, 72, pero eran a grandes dosis y el costo era muy elevado. Y demostraron que el resultado era lo mismo, no era bueno con relación a aquellos que no recibían corticoides. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? En los últimos artículos, no es el artículo de ahora, hace años, que ¿no es cierto? Es lo mismo usar y no usar la metronidazol. Y algunos autores recomiendan no usar porque da efectos colaterales a grandes dosis. Por eso es que algunos sí usan todavía actualmente y algunos no lo usan. Ahora, si es que uno va usando, ¿en qué pacientes no se debe usar? Pacientes menores de 12 años, pacientes que tienen lesiones por arma de fuego o contusiones que totalmente lesionaron, por mucho que le pongamos corticoide no va a mejorar. O sea, los pacientes que tienen sección medular, está roto, lesionado, le ponemos corticoide no va a mejorar. ¿No es cierto? Y pacientes, ¿no es cierto?, con tratamiento, por ejemplo, o sea, un paciente que tiene lupus, artritis reumatoidea deformante, que usa 20 años de corticoide, tiene lesión, no tiene sentido darle esto. ¿No es cierto? Entonces, uno para usar esto tiene que tomar en cuenta todas estas cosas y preferentemente mejor si no lo usa. ¿No? Y obviamente cuando nosotros vemos a este paciente que nos hace está todo bien, es porque sabemos que probablemente no tenga lesión en la columna. Pero sí lo tenemos que tratar como tal, tabla rígida, collar cervical y llevarlo al hospital más cercano para su tratamiento y estudio correspondiente. Bien, ¿alguna pregunta, Fabricio? Nada. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, terminamos la clase.